Este debate continuó durante todo el intermedio que tuvimos que pasar, ¿no? Con las opiniones de la gente, las opiniones de todos. Bueno, están debatiendo sobre una cuestión de hecho irrebatible. Dice, todo el mundo planifica su vida, incluso los que están sentados aquí, dice Juan del barrio Costanera. En función de los derechos de la mujer, muchas mujeres cometen grandes irresponsabilidades con sus hijos. El derecho conlleva también obligaciones. La mujer tiene el derecho de decidir con su cuerpo lo que se le ocurra, es un ámbito de libertad, nadie debe entrometerse. Acerca de los métodos, por ejemplo, una televidente tiene 3 hijos, por cuidarse con métodos naturales, los quiere mucho, pero no tiene todo el tiempo real de atenderlos, pero ahora se tiene que cuidar con métodos artificiales. ¿Se sabe lo que es vivir en un rancho con 10 hijos? Algunas opiniones, ¿no? Lo que contaba Sí. María Angélica o María Dora. María Angélica, usted quería preguntarle algo al doctor en en la experiencia en el hospital, fundamentalmente, ¿no? Sí, no, fundamentalmente Sí. que yo fui paciente de cáncer. Ajá. Y lo primero que se me preguntó de cáncer de mama, que si yo había tomado pastillas anticonceptivas. Entonces yo le pregunto al doctor que por qué el médico pregunta eso y va anotando, ¿no es cierto?, todas las consideraciones del caso, si usted dice que las pastillas anticonceptivas, al contrario, favorecen en algunos casos que no se produzca el cáncer. Yo le voy a contestar muy fácilmente. Primero hay que tener claro de que las pastillas, o digamos los anticonceptivos hormonales, ya llevan 30 años en el mercado. Segundo, que los anticonceptivos hormonales fueron cambiando, no solo en la cantidad de dosis, las dosis iniciales eran astronómicas y las dosis actuales son mucho más chicas. Segundo, que la composición todos los días salen nuevos. Hoy en día le diría que estamos usando los que se consideran de última generación, nacieron al mundo prácticamente en 1986-87. En todo ese tiempo fue cambiando la concepción, incluso hubo gente, por eso yo me refería, que fue manipulando la enfermedad. En 1975-76, por ejemplo, aparecen 3 reportes en revista de primera línea, llámese New England Journal of Medicine. Los 3 fueron en New England Journal of Medicine, que es una revista, digamos, considerada de las más serias en medicina, que hablaban de que los anticonceptivos producen cáncer. El estrógeno que tiene el anticonceptivo produce cáncer de endometrio. Concretamente fue eso. Moraleja, los yanquis sacaron los anticonceptivos secuenciales del mercado, desaparecen los anticonceptivos secuenciales. Hoy, a la vista de estudios serios que analizaron cómo se llegó a esa conclusión, se sabe totalmente de que esos fueron estudios falaces porque no siguieron líneas de investigación. Concretamente, yo puedo agarrar y decir, usar un método de diagnóstico, y las 3 primeras pacientes que tengo, por casualidad, porque eran inmunodeprimidas, se infectan. Entonces mi conclusión sería, cuando yo uso este método de diagnóstico, las pacientes se infectan. No, de repente yo tengo que ver qué pasa con más pacientes. Hay determinados lineamientos desde el punto de vista metodológico, científico, que uno debe seguir para llegar a ciertas conclusiones. Algo parecido ocurre con los anticonceptivos y cáncer de mama, por ejemplo. No hay nada concluyente. Es decir, sí, pero me permite, doctor, la persona, yo no omití el médico que me lo dijo, pero en ese momento era el presidente, ¿no es cierto?, de lo que viene a ser la Asociación de Médicos Especialistas en Mamas a nivel mundial. Es argentino, es el doctor McLean, Leonardo McLean. Sí, lo conozco. Bueno, entonces, si a mí un médico de semejante relevancia me hace esa pregunta, no hace 20 años, doctor, porque mi problema fue en el año 90, ¿sí? Entonces a mí me da que pensar de que puede haber alguna relación. Bueno, más allá de este tipo de métodos de cáncer, por ejemplo, ¿qué se hace? ¿No se informa a la gente, por ejemplo, de los peligros del SIDA? Ante lo inevitable de lo que es la muerte. Pero que no le digan que con un preservativo no va a contagiarse el virus del SIDA, porque se lo va, ya dijimos en otro programa, se lo va a contagiar igual. Hay que decirle, mirá, con un preservativo igual tenés posibilidades. ¿Y qué hay que decirle, por ejemplo, a la gente para que se prevenga del SIDA frente a lo inevitable de la muerte? ¿No es cierto?, la castidad, una pareja estable, ¿no es cierto?, que hay que guiarse por la ley natural, no por los instintos, ¿no es cierto?, que Este es un planteo realista, y Judith, con mucho respeto te lo pregunto. Yo sí, te lo digo porque estoy convencida que puede ser, ¿no es cierto? Creo lo que vos proponés es votos de castidad para evitar el SIDA. No, votos de castidad no, por ejemplo, pero que cada uno viva de acuerdo a la ley natural. Aparte yo no hablaría de instintos, perdón, porque yo hablaría de deseo. El instinto es muy animalista. ¿no es cierto? Lo que dice Judith, la castidad que no es en un
sentido negativo, sino totalmente es positiva, es una virtud positiva. Respeto hacia la persona con la que convivís. Claro, pero la fidelidad está de más. Fidelidad matrimonial o fidelidad en tu pareja, aunque no sea tu matrimonio, para prevenir el SIDA. Entonces quiere decir que no es tan utópico. Claro. ¿Sabes qué? Se caracterizan por el pragmatismo, ¿no? Ajá. Y los números de SIDA, bueno, las estadísticas... Pero es que yo creo que están mezclando la parte filosófica, moral, como le quieran llamar. Todo. Porque mira, en el proyecto a nivel nacional dice, los niños son un material. Ojo, chicos, ustedes, los niños y adolescentes, son un material. No descontextuemos. Que aún no alcanzan los condicionamientos negativos de los adultos, que originan resistencia al cambio. O sea, que los adultos, nosotros somos los peores enemigos de nuestros hijos porque originamos resistencia al cambio. No entiendo nada. A ver, doctor, usted quería hablar. No entiendo nada. Yo creo de nuevo, no estamos yendo, y vuelvo a insistir, yo creo que el error probablemente parte en que alguna gente se sienta enemigo de otra. Yo creo que lo que tenemos que plantear son... las situaciones que vivimos, de repente, como se dijo aquí, la realidad, y de qué forma la solucionamos. Y yo creo que son posiciones que no necesariamente son encontradas. A mí me parece bárbaro que alguien se críe y esté dentro del celibato, dentro de su concepción, pero de repente hay gente que le puede parecer bárbaro, y yo no lo llamaría tan peyorativamente instintivo, que de repente dentro del contexto del amor, de una pareja sana, de un montón de cosas por el estilo, no vamos a definir, llega a tener relaciones. Realmente yo les digo, desde mi punto de vista de padre y médico, todavía sinceramente no lo tengo claro. Permítame decir, claro, es que realmente... ¿Sabes qué pasa? Termine, doctora. Por eso yo creo que acá nos tenemos que dejar de plantear esas enemistades. Decir, bueno, acá hay un incendio, la realidad es que ese incendio hay que buscar la manera de apagarlo, y de la mejor manera. ¿De qué forma? Bueno, planteemos todas las posibilidades, pero vuelvo a insistir, seriamente, y no tendencioso. No, pero un momentito. Acá no queremos discutir así. Pero es que, claro, yo les pido por favor. Pero aparte es como que nada de esta ley está bien, ¿no? Todo está mal. Y yo creo que plantear el concepto de salud reproductiva... Has dicho que hay muchas cosas en las que estamos de acuerdo, por ejemplo, en la falta de educación. ¿En qué más? Bueno, pero lo que pasa que es... porque hay muchas cosas. La educación implica hablar con la gente, estar con la gente, no en un escritorio recetar el anticonceptivo y se acabó. Pero por otro lado... Significa fundamentalmente querer y respetar a la gente y darle las dos alternativas válidas. O por un lado la anticoncepción, o por otro lado la regulación natural de la fertilidad. Pero por otro lado no se está diciendo el Estado tiene que estar ajeno a esta realidad que tiene que ser la familia. No es una contradicción en sí misma. ¿Cómo se hace si no es a través del Estado, por ejemplo, como obligación social? Te digo la función del Estado. No, como obligación social, pregunto. Como cuestión social, como es el SIDA, como es el embarazo no deseado, como son, por ejemplo... el cáncer de mama, el cáncer de útero. Es decir, planteemos también la alternativa... A ver, doctor, ingeniero. Yo creo que hay cifras que nos hablan a las claras en este sentido. Yo voy a tirar algunas cifras más, incluso comparándonos, para que tengamos una idea de lo atrasados que estamos en este sentido y de la falta que hace comenzar a caminar y a transitar este sendero, incluso con la variedad de concepciones. Y luego voy a comparar, por ejemplo, con Francia. Francia, donde los servicios de anticoncepción están vigentes desde el 67, donde el aborto legal es desde el 74 y donde existe desde siempre atención de embarazos, partos y puerperio. Por ejemplo, la tasa de mortalidad materna, cada 91 muertes sobre 100.000 nacidos, esto existe en la Argentina, cada 91 muertes sobre 100.000 nacidos. En Francia, 5 muertes sobre 100.000 nacidos. La cantidad de abortos, más de 365.000 por año en la Argentina, registrados aproximadamente. 33 millones de habitantes en la Argentina, 365.000 por año en la Argentina, contra 150.000 por año en sobre 60 millones de habitantes, el doble de habitantes, con la mitad de abortos. Mortalidad materna por aborto, Francia, una muerte cada 100.000 abortos, en Argentina 100 muertes cada 100.000 abortos, es decir, 100 veces más que en estos casos. Como mencionaba antes, una muerte cada día, 365 muertes anuales en nuestro país por aborto mal practicado, por distintas a bordo de este tema en forma irreal. Es decir, se deja este tema a la sazón, se deja este tema a que cada uno tome la decisión y luego llegan las consecuencias. Incluso hasta desde un punto de vista economicista es conveniente
tomar el criterio de este camino, porque hasta de un punto de vista economicista es conveniente prevenir en este sentido, es conveniente, son mucho menores los gastos tendientes a generar campañas de prevención, de información y de educación que los gastos generados en hospitales, donde las camas ocupadas son del 38% por abortos en los distintos hospitales. En nuestra ciudad ronda alrededor del 50%, tengo algunos datos de la última información informaciones oficiales del grupo de la zona número 5 de nuestra provincia. Donde los costos incluso sociales generados por la falta de información y de educación luego nos alertan y nos ponen a todos sobre aviso y nos escandalizamos todo por la cantidad de chicos que hay en la calle, nos escandalizamos por el maltrato familiar para con los chicos y estos mismos grupos que trabajan con AHINCO desde las distintas instituciones religiosas se encuentran todos los días con estos problemas en la calle y ven el esfuerzo y ven lo difícil que es contrarrestar esto y lo difícil que es combatirlo. Entonces nosotros lo que estamos proponiendo es un esquema preventivo, es decir, no llegar a esta situación donde después todos nos agarramos la cabeza y no le encontramos la salida, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social, desde el punto de vista... A mí me parece que eliminando al pobre no se elimina la pobreza. ¿No es cierto? La pobreza, te digo cómo se elimina, creando fuentes de trabajo, programas de capacitación laboral, flexibilidad en los horarios, guarderías para chicos, jubilaciones relacionadas al número de hijos, fomentar las familias numerosas, o sea, eso es lo que le corresponde al Estado. Una pregunta, ustedes cuando... pero esto es la negación. Esta gente no puede mantener a sus hijos porque no tiene trabajo. Ahora, Judith, una pregunta, ustedes ponen el acento en el rechazo a la salud reproductiva por cuestiones que tengan que ver de la dudosa legitimidad de los métodos anticonceptivos o ponen el acento en la cuestión moral de la planificación, por llamarlo de alguna forma, moral, porque yo creo que allí centramos el debate, si es un debate filosófico, moral, religioso, ideológico, ¿no? O es un aspecto científico, ¿no? Ustedes ponen el acento, ¿por qué asusta la palabra planificación familiar? Bueno, una, porque enferma a la mujer, ¿no? La enferma puede traerle muchísimas complicaciones. ¿Me lo puede decir en cifra? Porque realmente a mí me aterra por eso depende de los conceptos de salud de enfermedad, claro, volvemos al tema. Otra vez, sin salud reproductiva, y lo que en realidad se está buscando es si se toma entonces el embarazo como una enfermedad. No, en absoluto, pero el embarazo... Aparentemente parece el poder elegir un embarazo no deseado. Las complicaciones de un embarazo no deseado. Claro, hay una serie de intangibles que yo le preguntaría, y permítame un término que iría de la mano de todo esto que se habló de educación. ¿Quién me puede decir de ustedes, porque yo no conozco las cifras, porque son totalmente intangibles, lo que significa el daño moral, psicológico, social de una mujer que se hizo el aborto? Y yo les preguntaría, ¿alguno de nosotros fue educado para ser padre? ¿Hay una escuela para padres como para decir, mirá cómo le hablas a tu hijo de tal o cual forma? No, somos intuitivos, hay un montón de cosas que no sabemos. Pero también hay una ley natural, doctor, que usted quizás ignore. O sea, ¿cuál es, concretamente, dejando de lado los aspectos puramente científicos, ¿no?, sobre los métodos, cuál es el reproche moral de este tema de la planificación familiar o de la salud reproductiva? Que los métodos artificiales van contra la ley natural, no sé. ¿Cuál es el reproche moral? Si entramos... Acá no es planificación familiar, acá la ley esta de salud reproductiva, todo lo que tiende es a evitar la reproducción. Ajá. Eso es, la ley de salud reproductiva es esa. Acá hay una discusión. El objetivo es la universalización, dicho en el anexo de la ley nacional, la universalización de la contracepción en nuestro país. ¿Cómo? A través de dos formas. Una, a través de una materia que se va a llamar Educación para la Salud, que va a estar incorporada a todos los niveles de la educación. Quiere decir que desde el nivel inicial se van a enseñar a los niños métodos anticonceptivos, les guste a los padres o no. Ojo. Y además, asesoramiento y reparto de anticonceptivos en forma masiva y gratuita, donde todas las obras sociales deberán incluir en sus nomencladores prestaciones médicas y farmacológicas. Es decir, vamos a aclarar algo, que en nombre de la libertad, como dicen ustedes, y de la responsabilidad, doctor, y de la democracia, se va a ejercer una presión tremendamente, difícilmente sostenida sobre todos los argentinos. Pero que, perdóname, pero que argentinos en la edad fértil, dicho textual, ¿qué quiere decir edad fértil? Mujeres desde los 13 años y varones desde los 16. ¿A ustedes les parece que todos los padres
vamos a estar totalmente de acuerdo de que a nuestros hijos, y en mi caso puede ser quizás a mis nietos, se les dé una educación desde el nivel inicial donde se les está inculcando una mentalidad anticonceptiva? No, pero esto no significa, creo que no significa también enseñarle la promiscuidad a sus hijos o nietos, ¿no? Sin querer, no de cierta forma, no lo está cayendo, no lo pretende, pero en definitiva, el decirle a un chico de 13, 14 yo te voy pero ustedes creen que, o sea, para ustedes es, o sea, es privacidad, garantiza privacidad. O sea, los padres no tienen por qué los padres autorizar no se van a enterar. A partir de los 13 años, para ustedes es más grave que un chico de 13, 14 años reciba, por ejemplo, en la escuela, información sobre su aparato reproductor, sus genitales. Es mucho más grave esto antes que, por ejemplo, una chica de 13 o 14 años llegue un día embarazada y que tal vez ni sepa cómo fue. Pero que estamos hablando de cosas distintas. No digo que este proyecto de ley está, por ejemplo, tomando... Yo creo, más allá de los proyectos, estamos hablando de 2 o 3 temas que son fundamentales. La información, la educación sexual, la planificación familiar y el derecho individual o el derecho de las mujeres o los matrimonios de decidir qué hacen con su vida en cuanto a sus hijos, más allá de lo que plantean los proyectos. Son temas, yo creo que claves, ¿no? Claro, pero acá lo que estamos hablando es que este proyecto de salud reproductiva, ¿no es cierto?, lo único que tiende es justamente a la anticoncepción, y desde una manera totalmente, para nosotros, equivocada como está planteado. ¿Cuántos proyectos de salud reproductiva han presentado ustedes, digamos, como alternativos a esto? Bueno, esto, por ejemplo, que han presentado, no han llamado tampoco a la ciudadanía para que los presentemos. Los han presentado sin que se enterara ¿Cuál sería, por ejemplo, la propuesta? ¿Cuál sería la propuesta? Una propuesta, ¿no? Cuando se reunieron los médicos para ver sobre el proyecto de salud reproductiva, dijeron, bueno, si nos hacemos cargo del reparto de anticonceptivos, nos tenemos que hacer cargo también de las consecuencias de estos anticonceptivos, o sea, de las enfermedades que van a producir estos anticonceptivos en la mujer. Entonces, después de un largo debate, llegaron a la conclusión de que es mucho más económico poner un consultorio de billing, donde iban las señoras gratis a enseñar a quien lo quiera, que no le traía gasto, no traía enfermedad al paciente y que, bueno, era mucho mejor, evidentemente. Entonces optaron por un consultorio de billing. Yo quiero decir algo, Guillermo, porque yo lo que quiero decir es que esta ley no obliga a las personas, sino que obliga al Estado a asumir el rol que le corresponde para un acceso igualitario a la salud. Y quiero que estamos a 4 del 2000 y no puede ser que todavía no reconozcamos la capacidad de reflexión de los humanos y de las humanas y el poder decidir libremente sobre su sexualidad. A mí me parece que es un tema muy viejo, muchos años, y bueno, por ahí preguntarse desde qué lugar me pongo para ver la realidad y si realmente colaboro o no colaboro en la solución de las problemáticas sociales. Bueno, gracias. Este tema, por supuesto, que no queda agotado. Bueno, nos preguntaste concretamente qué estamos tratando de hacer nosotros. Desde acá de Santa Fe hemos tratado de largar esta revista donde que se está repartiendo en forma gratuita y se está yendo a los colegios y se está ofreciendo, porque no de ninguna manera tiene un cariz religioso, porque está hecho por Mujeres por la Vida, que somos policonfesionales, y ese es nuestro aporte. Claro. Por lo menos, además de que estamos yendo a colegios y será muy modesto, pero damos charlas, tratamos de dar eso que está faltando y que no se está haciendo en muchos lugares, que es educación. Bueno, les agradezco profundamente esta noche y le pido disculpas si no tuve la ecuanimidad que ustedes esperaban de mí.